Hola, ¿qué tal, profesora? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la visualización de este video. Bueno, este video es el segundo video de la unidad 2, lo cual es Aprende a pensar. Yo le explicaré, o yo trataré de relacionar los personajes de la película Mente Indomable con, con todos los temas de la unidad 2. Así que, comencemos. Ok, bueno, en la película existen muchos personajes. Esta, bueno, me sé más o menos por los nombres de los actores que estuvo Ben Affleck o la novia del protagonista, pero me voy a enfocar en tres: Will, Sense y Esther. En otras palabras, el protagonista, el psicólogo y el profesor. Voy a comenzar primero con el profesor. El profesor, sí está un poco complicado, pero él tenía una atención focalizada y sostenida. O sea, que él solamente veía o prestaba atención en las cosas que él quería. También era selectivo. ¿Por qué? Porque él se enfocaba en un estímulo o en algo que le gustaba y solamente prestaba atención en eso. Lo podemos observar, por ejemplo, cuando estaba con Will haciendo las fórmulas, cuando platicaba con Will, como que él quitaba todos sus factores externos y solamente enfocaba en la persona, en los problemas, en lo que pasaba, ¿no? Etcétera. Él manejaba todos los tipos de memoria. Perdón. Eh, las memorias, como sabemos, está la memoria eh, semántica a corto plazo, a largo plazo, y hay una medio de largo plazo y de corto plazo. Él las manejaba como cualquier persona las maneja normal. No había una que sobresaliera. Él era de que se acordaba veía algo y se le borraba, o pues simplemente se acordaba de eventos que pasaron a lo largo de su vida, así que pues no había una memoria muy exagerada, ¿no? Él tenía análisis y síntesis. Análisis y síntesis es que desprendía los problemas y luego los juntaba o hacía una conclusión general, más o menos. Él tenía eso. Desprendía el problema, trataba de juntar para obtener una conclusión en general, ¿no? Pero nunca se enfocó mucho con Will. O sea, de que Will era un genio y no desprendía sus problemas que tenía alrededor y nunca logró eso. No sé si más o menos me dio a entender. Lo cual me voy a pasar a los pensamientos ahora. El profesor tenía pensamientos, ahorita voy a tratar de relacionar ese de análisis y síntesis. Tenía pensamientos deductivos, reflexivos, analíticos, lógicos y duros. Bueno, reflexivo, ese lo voy a dejar hasta el final, ahí me equivoqué. Pero tenía mucho el deductivo, que era que de una idea general desprendía como diferentes o diversos pensamientos para llegar a una conclusión en general. Por ejemplo, igual con el analítico, con el lógico y con el duro. El duro es que una persona que piensa en una sola idea y no deja que más le den opiniones. Es lo que pasaba con el profesor. El profesor pues simplemente tenía una idea y no dejaba que al psicólogo le metieran ideas, o sea, que le cambiara la idea, ¿no? Y él nunca permitió eso. Ok, ¿a qué me refería que era deductivo con las ideas? El profesor tenía esa idea de que un genio automáticamente tenía que ir a estudiar a diferentes universidades o ganar mucho dinero o desarrollar fórmulas. Él tenía esa idea, más nunca se puso a pensar de que esas personas o las personas genias, aquí tengo la mano, no querían desarrollarse en eso, o sea, no querían, ok, pues sí, más que nada es eso. Que el genio no quería ir a la universidad, sino disfrutar su vida de otra manera. Pero el profesor siempre hacía eso. Persona genia puede desarrollar fórmulas en las matemáticas, ganar mucho dinero, o ir a universidades a crear nuevas tesis, nuevas teorías. Y eso estaba mal. Por lo cual, ahí lo relacionó con el pensamiento duro, que él tenía un pensamiento objetivo y no dejaba que alguien más se metiera a eso. Ahora, ¿por qué dije que tenía pensamiento reflexivo? Porque al final de la historia, cuando Will decide como abandonar la propuesta de trabajo, decide tomar sus propias decisiones,
el profesor como que acepta sus errores, acepta que hizo mal, acepta también las peleas que tuvo con el psicólogo y se vuelven a juntarse como amigos, vuelven, pues sí, a convivir. Así que pues se podría decir que él desarrolló ese pensamiento, ¿no? Reflexivo, de que ya iba a comprender mejor las cosas. De ahí me paso con el psicólogo. El psicólogo pues obviamente maneja tanto atención focalizada, atención sostenida y atención selectiva. A él sí se le nota más, o traté de identificarlo más, porque cuando Will, el protagonista, llegó por primera vez al consultorio, trató cuando el psicólogo le trató de preguntar de su vida, Will lo trató de despistar con los libros, con la pintura, pero el psicólogo estaba atentamente a Will, no a otras cosas, a otros factores externos. Su pensamiento era su pensamiento su atención, mejor dicho, era de que si él le llamaba la atención a algo, a eso se enfocaba. Por eso era atención focalizada, sostenida y selectiva. No se despistaba por nada, ¿sí? De igual manera, ahora me pasó con la memoria. Él manejaba todo tipo de memorias, pero como ser humano, normal, tranquilo. No se le resaltaba ninguna. De ahí también nos pasamos a análisis y síntesis, que él también las desarrollaba muy bien. Él sí se enfocaba, a él sí se le nota un poquito más de que había muchos problemas y él podía juntarlos y obtenía una respuesta, ¿no? Él sí logró eso. Yo sí vi que tenía eso. No sé si me di a entender otra vez. Y de ahí me paso a los pensamientos reflexivo, creativo, sistemático, práctico, deliberativo y suave. A él se le desarrollan más los pensamientos del ser. ¿A qué me refiero a eso? Mientras Will y el profesor se desarrollaban más como que a recabar información y llegar a una conclusión en general, al profesor esa conclusión general, bueno, cuando recababa toda esa información, él se preguntaba qué es lo que sentía la otra persona o qué es lo que quería la otra persona, por ser un psicólogo, obviamente. Ok, ¿a qué me refiero? ¿Tenía pensamiento reflexivo? Sí. ¿Por qué? Cuando Will, o cuando el profesor veía, o sea, el psicólogo veía al profesor, a Will, que lo que quería o lo que tenían planteado, el psicólogo decía, ok, pero tú en verdad quieres esto, o qué es lo que te hace feliz, o qué es lo que está pasando en tu vida. O sea, él se ponía a pensar más que nada en eso. Trataba de como eliminar todas las respuestas lógicas y más enfocarse en lo que está pasando, en lo que siente y todo eso. Lo cual eso significa que es también un pensamiento deliberativo, que es sobre la moral, de lo que verdad está bien y lo que no está mal. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque podía haber plantado a Will, decirle, oye, métete, o sea, seguí la idea del profesor de que se metiera a estudiar y que ganara mucho dinero. Y no, el psicólogo dijo, tú haz lo que quieras, tú haz lo que seas, lo que en verdad te hace feliz, ¿no? Tiene pensamiento creativo. Buscaba diferentes alternativas para dar la respuesta a Will. Se lo llevó al parque, le empezó a expresar, pues, cómo en verdad es Will, de que leía los libros y que su vida lo podía interpretar mediante un libro. Y pues él trataba de encontrar las mejores maneras para que podía relacionarlo, para que podía entender el tema Will. También, como por ejemplo cuando explicó lo de su esposa, de que Will le preguntó de cómo sabe que es un verdadero amor, o cuando sabía que era la chica ideal, y el psicólogo implantó la idea del béisbol. Eso también fue una idea muy creativa. Y suave y sistemático, pues como lo dije, se enfoca mucho en los sentimientos. Ahora me paso en el personaje Will, que es el que más se desarrolla en la película. Él se le sobresalen muchos puntos. Para empezar, era un genio. Era un genio y que sabía hacer muchas cosas y aprendía muchas cosas. Primero me voy a enfocar con la atención. Él era selectivo, era alternante y dividido. Voy a poner el mismo ejemplo de cuando entró por primera vez. Suceden muchos ejemplos, ¿no? Cuando está con la novia, cuando está con los amigos, etc. Pero el ejemplo más claro que yo pude percatar
es cuando llega al consultorio por primera vez, su atención fue primero selectiva, o sea, se enfocó primero en el psicólogo. Cuando el psicólogo le empezó a desprender o a preguntarle preguntas, vaya la redundancia, de él mismo, él hizo una atención alternativa, que es de que aparte de poner atención al psicólogo, veía a su alrededor o qué otras cosas le llamaba la atención. Cuando él captó los libros, captó la pintura, todo ese tipo de cosas, ahí es donde se hizo su atención dividida. Tanto prestaba atención al psicólogo como prestaba atención a los demás. Y cuando le gustaba algo más, pues quitaba el psicólogo y se enfocaba en los libros, ¿no? Fácil y sencillo. A él también maneja maneja todas las memorias, pero la diferencia es que él manejaba más la memoria de largo plazo. Cuando la memoria sensorial es cuando tú ves algo súper rápido y tu cerebro lo recuerda unos microsegundos, o a corto plazo que lo recuerda también minutos. Él veía algo en corto plazo y su memoria sensorial automáticamente se la pasaba a la memoria de largo plazo. Se aprendía las cosas muy rápido. Cualquier cosita que veía luego se aprendía. Se podría decir que tenía memoria fotográfica. ¿Por qué? Cuando le dieron el número la muchacha, su novia o su exnovia, no sé cómo decirlo, él nomás lo vio un instante y se aprendió el número. O sea, casi nadie puede hacer eso. Se aprendía páginas de libros. Se aprendía... Cuando estudió a los psicólogos, que antes del psicólogo principal, él estudiaba los libros y nomás veía cómo estaba viendo las páginas. O sea, nomás las pasaba así, pero él se aprendía toda esa información. Así que sí, él tenía una memoria muy de largo plazo y fotográfica. Él también, como todos, tenía análisis y síntesis, desprendía los problemas y podía relacionarnos con mayor facilidad o los entendía mejor y los juntaba para tener una información más exacta, ¿no? Ese tema más o menos me quedó claro. Bueno, no me quedó muy claro, pero trato de relacionarlo. Su pensamiento de él era inductivo, era analítico y era duro. Puede que tenga más, pero yo me percaté de esos tres. Pensamiento duro es, como lo dije, un pensamiento objetivo y cerrado, de que no le entran más ideas que le proponen. Y él hacía lo mismo. Él tenía una idea y no dejaba que alguien más le metiera ideas, ¿sí? Era inductivo, de diferentes ideas o diferentes cosas que percataba, creaba una idea general. Creo que así era ese pensamiento. ¿Por qué? O creo que era al revés, no me acuerdo. Pero el ejemplo de la pintura. Cuando él se puso a ver la pintura, él vio la pintura primero, luego desprendió los elementos y al último llegó a una conclusión general. De que pues el psicólogo perdió a su esposa, se divorció, tenía una rutina normal, todo eso. Así que él era mucho de eso, de que veía diferentes factores, los relacionaba para juntar una idea general. Y analítico, pues recababa toda la información, las procesaba y decía como lo más lógico, lo que más entendía, la respuesta más obvia. Y al final de la película, casi al final, logró obtener el pensamiento reflexivo. Dejó al lado todo lo lógico, todo lo objetivo, todo lo que tenía, la forma en como él pensaba cerradamente. Logró obtener el pensamiento reflexivo. De que adquirió ese pensamiento de que yo que en verdad quiero, qué es lo que deseo, qué me hace feliz. Rechazo todas las propuestas que tengo por una sola persona y quiero ser feliz con esa persona. Así que sí, él logró obtener ese pensamiento reflexivo de que él quería una cosa y... O sea, lo que en verdad lo hacía feliz y él adquirió ese pensamiento al final de la película. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que el video sea de su agrado y que pase un excelente día, semana, tarde, lo que sea. Pero que esté muy bien. Hasta luego.